día se llama fuerza en el movimiento circunferencial uniforme. Ya va a ser súper importante que recuerden un poquito el concepto de fuerza del año pasado. Ya me voy a tomar de ahí para avanzar. Objetivos para hoy día serían los siguientes. Uno va a ser reconocer y aplicar la fuerza centrípeta. Esa es la que nosotros vamos a tener que nos sirve. ¿Ya? Y lo segundo es, ¿qué es la fuerza centrífuga? Ya se las voy a caracterizar, pero la verdadera fuerza que nosotros vamos a poder calcular y aplicar es la fuerza centrípeta. Eso quiero que lo tengan súper en claro. ¿Por qué voy a nombrar las dos? Porque la gente las confunde y a veces uno puede tener un concepto errado por una palabra. Entonces, para que nosotros entendamos, para todos los cálculos de MCU y para lo que se viene más adelante, inercia, polea, torque, todos los conceptos nuevos que vamos a empezar a trabajar se fundamentan en la fuerza centrípeta, que es la que realmente vamos a considerar. La fuerza centrífuga van a ver en un poquitito más adelante que es una idea, una noción. Ustedes me dicen cuándo pueda cambiar para que empecemos a conversar un poquito. ¿Sí? Hoy ya estamos a 6 de mayo y los objetivos de mi clase son los que ya les mencioné y como ya les había dicho también, al finalizar la presentación tengo un ejemplo para que podamos resolver entre todos, que involucre todo lo que habíamos visto antes, ¿ya? Para ver si alcanzamos. ¿Ustedes me dicen? ¿Sí? ¿Puedo? Dedito arriba, me van dando el OK. Recuerden que esto está siendo grabado, ya, por tanto van a poder tener lo mismo que estamos haciendo. Perfecto, gracias chicos, avanzo. Recordando algunas cosas. Esto es necesario que lo tenga, lo mire, conversémoslo, porque ya lo tienen escrito. Un movimiento circular, ¿qué es lo que hacía? Era un movimiento en el cual la trayectoria que el objeto describía era una circunferencia. Para poder describirla yo necesitaba de un radio, ¿verdad? Y un eje de giro que era el punto desde donde comenzaba a hacerse el movimiento. Para hacer movimiento circular uniforme, necesitábamos que la rapidez de giro fuera constante. Eso es lo que caracterizaba un movimiento MCU, que tuviera un radio de giro, un eje de giro y una rapidez constante. O sea, mientras yo dé la vuelta al mismo tiempo, de la misma manera, de la misma forma, constantemente, voy a decir MCU. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros? Entonces, para introducción, esto escúchenlo solamente. Todos los cuerpos tienen una trayectoria, todos los objetos que se mueven. Pueden ser línea recta o puede ser circular o circunferencial. Por ejemplo, los astros se mueven de órbitas elípticas, como huevitos. ¿Ya? La traslación del Sol uno la asocia como una circunferencia porque es mucho más fácil de comprender. La gente que anda en la calle anda en línea recta. ¿Por qué? Porque están las calles, los semáforos, etc. Entonces, para que nosotros tengamos un movimiento circular, vamos a necesitar, como aquí bien está diciendo, la aceleración va a ir cambiando, ¿cierto?, en los movimientos rectos, pero no la dirección del movimiento. O sea, cuando yo voy en carretera, yo puedo acelerar para ir más rápido, pero siempre voy avanzando hacia adelante. Tengo una dirección fija. Para que un cuerpo se mueva de manera circunferencial, tiene que haber una fuerza que la dirija hacia el centro para poder hacer el movimiento. Eso es lo que nosotros conocemos como fuerza centrífuga. Esto es nuevo. La fuerza centrífuga es la más conocida y es la que hace que los cuerpos se alejen de su eje de giro. Quiero que presten atención a esto que les voy a contar. Usted está en su vehículo, va manejando, o usted va de copiloto o va en el asiento trasero. Cuando una persona está en el vehículo y ingresa en una rotonda, ¿cierto?, y el papá o la persona que vaya manejando da la vuelta, nuestro cuerpo como que tiende a pegarse hacia la pared, hacia la puerta. ¿A alguien le ha pasado? Que me confirme con su dedito, interactúe conmigo para que no sea tan fome. Dylan me dice sí, Alanis. Entonces, cuando uno va en vehículo, tiende a pensar en esto.
entra en la curva y el cuerpo como que indistintamente se tiende a ir hacia la puerta que está en la misma dirección como en la puerta exterior. Pensemos en el asiento trasero. Las 3 personas que están atrás, ¿cierto? Usted va a estar en la puerta de la derecha, va a haber alguien al medio y va a haber alguien en la puerta que está a la mano izquierda. Las 3 personas van a tender a irse hacia la puerta derecha, como que sientan la presión de querer salir disparada de la ventana. Eso es lo que nosotros conocemos como una fuerza centrífuga, pero la conocemos porque la estamos viviendo. Ya más adelante van a tener un poquitito más de sentido. Un ejemplo, si yo tomo una botella y la hago girar, dentro el agüita va a formar un remolino, porque está haciendo este movimiento circunferencial. A esto se le llama fuerza centrífuga. Ya, esto que está escrito aquí va a ser importante que lo tengan. Recuerden que el PPT y esta grabación va a ser enviada, así que ahí también pueden ir aprovechando de escribirla. Ahora tomemos atención de manera más auditiva. Dice, cuando un objeto es sometido a un movimiento circular, es lo que les decía recién, como que quiere salir disparado. A esto se refiere con una fuerza centrífuga. Otro ejemplo, no sé si se han fijado en algunas plazas, hay estas como carruseles para los niños se sientan y siempre hay uno que intenta, que corre por fuera y que le da como impulso para que el carrusel gire. O en los mismos carruseles donde hay caballitos, etc. Esos son ejemplos de fuerza centrífuga. Si ustedes miran la lavadora, cuando está lavando la ropa, está centrifugando, de ahí viene la palabra, ¿cierto? Y uno pudiese observar, aislar cada momento, se va a fijar que la lavadora gira, gira, y el agua, la ropa tiende a abrirse hacia los rincones. En el centro de la lavadora queda como un espacio vacío. Eso pasa porque la ropa, al estarse aplicando en esta fuerza centrífuga, tiende a pegarse hacia los costados y de esa manera pierde el agua. Los invito a que lo puedan ver. Puedan ustedes algún día ver la lavadora si es que tiene de estos paneles de vidrio y observen cuando ocurre esto. Una lavadora que esté buena, ¿cierto? Se va a poder evidenciar este ejemplo. Se va a ver, ustedes pueden colocar la ropa bien ordenadita y cuando termine de centrifugar la lavadora, va a verse un orificio al medio. Y eso se produjo porque hubo una fuerza centrífuga. Fue tanta la fuerza que se ejerció adentro que la ropa intenta escapar y queda pegada en las orillas. Y por la fuerza que se está ejerciendo adentro, pierde el agua. Por eso que la ropa sale casi seca. No sé si se va entendiendo la idea. ¿Sí? Estos son altos conceptos bien cotidianos, ¿ya? Pero uno nunca los analiza en profundidad. Y esa era la idea de hoy día. Entonces, vamos a ir a lo que era fuerza. Nosotros antes, el año pasado, cuando ustedes estaban en segundo medio, habíamos dicho que fuerza no era algo que se poseía, sino que la fuerza se ejercía. ¿Correcto? Yo no era fuerte, yo tengo fortaleza. Al levantar una barra, ¿cierto? Que tiene 2 pesas en un rincón, estoy ejerciéndole una fuerza para poder levantarla y lograr la altura que necesite y que el cuerpo se ejercite y todo lo que alguna vez ya conversamos. Pero nos vamos a quedar con el MCU. Para acá vamos a trabajar. Entonces, en un movimiento circunferencial uniforme, la aceleración apunta hacia el centro, hacia el eje de giro. Y la fórmula de la aceleración centrípeta es la que está anotadita ahí. A de aceleración es igual a la rapidez lineal al cuadrado dividido en el radio. Esa fórmula la debiéramos haber tenido de las semanas anteriores. Pero si no, no importa, vamos a hacer un fichero resumen. Ya, súper importante, ustedes que son bien pulcros en sus trabajos, los invito a que empiecen desde ya a hacerse un formulario resumen chiquitito porque lo vamos a ir ocupando, ¿ya? Van a ir incrementándose varios conceptos que va a ser bueno que vayamos teniendo un resumen, ¿ya? Nos va a servir para hacer una prueba, para hacer un trabajo, nos va a servir para estudiar para las pruebas de como estas PSU para el próximo año, todo nos va a servir. Entonces, la aceleración centrípeta es aceleración, ¿cierto? Es igual a la rapidez lineal al cuadrado dividido en el radio de giro. Entonces, si puedo cambiar, ¿puedo?
¿sí? Me voy a quedar con una nueva fórmula. Y dice, la fuerza radial que causa la aceleración centrípeta, o sea, la responsable de que la aceleración centrípeta exista, es la fuerza centrípeta. Recuerde que antes he hablado de fuerza centrífuga, centrípeta, son dos conceptos distintos. Viene dada por esta expresión. La fuerza centrípeta va a ser dada por la masa del objeto por la rapidez lineal al cuadrado sobre el radio de giro. Todo lo que está expresado en esa fórmula viene dado de la segunda ley de Newton. Recuerde que la segunda ley de Newton dice que yo tenía masa por aceleración, no sé si se acuerda de eso, que era fuerza. No sé si se acuerda que cuando hablábamos de peso, decíamos masa por gravedad. Entonces, ahora como estamos en fuerza nuevamente, pero es en un movimiento circunferencial, la aceleración la tengo que escribir en términos del movimiento que estoy trabajando. ¿En qué se va a medir? Como siempre, en Newton. Por lo tanto, la fuerza centrípeta es la que genera que se produzca una aceleración, o sea, que este movimiento uniforme comience a ser variado, que ya no vaya girando así nomás, sin mayor variación, sino que voy a ir incrementando. ¿Ya? Si ustedes se fijan nuevamente, vamos a ir al ejemplo de la lavadora, solo para que sea una referencia visual. La lavadora parte despacito, 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 y va agarrando, rapidez, 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 hasta que ya después tiene un ritmo y hasta un sonido bien particular. Y es porque ella ya alcanzó como el nivel de fuerza al que quería llegar la máquina. ¿Ya? ¿Puedo cambiar, niños? Chicos, sí. Entonces, una fuerza centrípeta, dice, es la que causa la variación en la dirección del vector velocidad lineal, no de la rapidez lineal. Se mantiene constante porque no hay fuerza alguna en la dirección del movimiento. Mantiene a un objeto en movimiento con rapidez uniforme y trayectoria circular. Un ejemplo que ustedes pueden hacer es lo que hacen los niños. Los niños chiquititos cuando quieren jugar, bueno, cuando yo era niña lo hacía así, tomaban un pedazo de cuerda, lo ataban a una goma con su brazo extendido, lo hacían girar sobre la cabeza y lo lanzaban. ¿Qué tan lejos llegaba? Los mapuches, para cazar, pensemos en la época prehistórica, para que sea un poco más fácil el ejemplo, para ocupar este ejemplo de los mapuches en polea y poleadoras, tomaban para poder cazar a sus presas una piedra, le enrollaban un hilo, una cuerda que ellos buscaban, la hacían girar sobre su cabeza y la deslizaban, la lanzaban hacia los pies de la presa. Y de esa manera ataban sus pies y cazaban. Ellos no sabían que estaban ocupando fuerza centrípeta, pero era lo que ellos tenían para poder alimentarse, poder cazar. Entonces nosotros ahora lo estamos profundizando. La fuerza centrípeta es contraria a la centrífuga. ¿Qué significa esto? Si la centrífuga me empujaba hacia afuera, la centrípeta me empuja hacia adentro, hacia el centro. Entonces, las dos están presentes, pero si yo lograra aislar el dibujo que voy a generar mentalmente, la fuerza centrípeta me empujaría hacia adentro y la fuerza centrípeta hacia afuera. Por lo tanto, como las dos están interactuando de manera simultánea, yo no me voy hacia adentro y puré, y no me voy hacia afuera y salgo desprendido de la ventana, por ejemplo, en el ejemplo del auto. Por lo que me quedo dentro del vehículo, estoy en una especie de equilibrio, porque las dos van interactuando de manera paralela. Yo no digo, oh, esto fue fuerza centrípeta, esto fue fuerza centrífuga. Pero sé que no salí para ningún lado, me quedé dentro del vehículo en la misma posición en la que estaba. Porque estas fuerzas son contrarias en imagen visual. Lo que les decía adelante, ¿cómo se observa la fuerza centrípeta? Si hiciéramos el experimento, tomar una pelotita, una gomita, ¿cierto? Un objeto chiquitito, le enrollo un pedacito de hilo
lo coloco sobre mi cabeza y la hago girar. La cuerda sería la que está teniendo la fuerza centrípeta. Si yo lo suelto, se me resbala de las manos, el objeto va a alcanzar una distancia. Otro ejemplo que ustedes lo pueden evidenciar es tomando su audífono. Poniendo su audífono, tomándolo uno solo de ellos y haciéndolo girar, sin soltarlo. Y si ustedes lograran mirar hacia arriba, se van a fijar cómo se produce el movimiento. Y la fuerza está dada en la cuerda del audífono. Y el auricular, ¿cierto? El cosito que se mete en el oído, va a ser el objeto sobre el cual yo voy a estar, va a tener una masa particular y sobre la que se está ejerciendo la figura. Entonces, ¿por qué estas fuerzas es como importante que las tengamos en mente? Porque la fuerza centrífuga es ficticia en teoría. ¿Cómo yo veo que es real cuando una persona está dentro del marco de referencia de rotación? En otras palabras, yo voy a percibir la fuerza centrífuga en el ejemplo del vehículo cuando esté dentro del vehículo. Si estoy dentro del vehículo y cuando la persona ingrese en la curva de la rotonda, yo voy a sentir esta como presión o este irme hacia la ventana. Pero si lo estoy mirando desde afuera, no existe la fuerza centrífuga, porque depende del marco de referencia. Recuerden que es súper importante recordar este concepto que lo vimos también el año pasado. El marco de referencia es el que me da el carácter o el decir esto es así o de otra manera, porque va a depender de quien esté observando el cómo se produce la interacción. Entonces, para una persona que está viviendo el movimiento, siente la fuerza centrífuga. Pero una persona que está afuera no la puede percibir, pero sí puede calcular o determinar la fuerza centrípeta. Esa siempre la vamos a poder determinar. Entonces, esto es súper importante que ustedes lo anoten. La fuerza centrípeta es la que podemos determinar, la que podemos calcular. La fuerza centrífuga es una percepción que para poder ser real, para poder decir la percibí, debo estar dentro del marco de referencia. De lo contrario, no es observable. Pero la fuerza centrípeta siempre es observable. No sé si se va entendiendo hasta aquí. Cuando estemos en el día de una prueba, ¿cierto? Cuando yo le pida, calcule la fuerza, porque alguien me podría preguntar, profe, ¿pero cuál? La respuesta suya tiene que ser inmediata.